Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero muy bien. Bienvenidos a este programa, El Aprendiz Cristiano. Y espero puedan tomarse unos minutos de su tiempo para escuchar este podcast. En este capítulo estaremos hablando sobre una amistad rota, donde Adán y Eva fueron separados de la presencia de Dios por haber desobedecido el mandato de no comer el fruto prohibido. Así que es pertinente tocar este tema, rememorizar nuevamente de algo que creo usted ya conoce. Sin más introducción, comenzamos. Tenga en cuenta esto. Cada decisión que usted toma trae sus consecuencias, unas para bien, otras para mal. En el caso de Adán y Eva, menospreciaron la amistad de Dios, abandonándolo, y se unieron a Satanás. Habían rechazado un mundo perfecto y puro para experimentar los sinsabores del mundo prohibido. Así que ellos tomaron una decisión, una elección, y cada elección tiene sus propias consecuencias. Como vimos antes, la desobediencia a una ley trae consecuencias. Las Escrituras nos enseñan que los efectos del pecado son muy costosos. La desafiante elección de Adán y Eva de seguir las mentiras de Satanás abrió un abismo enorme en la relación entre Dios y ellos. Un Dios perfecto no permitiría lealtades a medias, ni toleraría amistades infieles, ni mucho menos medias traiciones. A menos que hubiera confianza, no existiría ninguna relación. La amistad se acaba de romper. Sí, Adán y Eva rompieron el único mandamiento que habían recibido de nuestro Padre Celestial. Romanos 1:24-25 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las Escrituras antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Adán y Eva inmediatamente sintieron que algo iba mal. Sintieron una emoción que nunca antes habían experimentado. Era algo desagradable. No podían entenderlo en ese preciso momento. Lo podríamos llamar culpa y vergüenza. Nunca antes ellos habían sentido este sentimiento. Entraron en la ruina moral. La Biblia dice que tuvieron miedo y que por primera vez se dieron cuenta de que estaban desnudos. Rápidamente echaron una mirada a su alrededor buscando una solución. Y como dice Génesis 3:7, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Seguramente pensaron que si modificaban su apariencia externa, Dios nunca percibiría los grandes cambios que habían experimentado en su interior. Ellos pensaron que si cubrían los efectos producidos por la desobediencia, todo seguiría igual que antes. Ese fue el primer intento del hombre de arreglar por su cuenta y con sus recursos las cosas que en el mundo ya se habían corrompido. Ellos quisieron tapar su desnudez con hojas de la higuera, tapando así también su culpa. Pero eso presentó un único problema. No dio resultado. La culpa, la vergüenza y por tanto la condenación permanecieron. Una buena apariencia externa no cura la enfermedad interna. La perfección se había esfumado, había huido de ellos. Esos sentimientos de culpa continuaron arruinándolos por dentro. Ellos se sintieron tan mal que podrían haber dicho: tierra, trágame ahora mismo. En Génesis capítulo 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Solamente la gente que se siente culpable huye corriendo y se esconde. Nadie se esconde de un amigo. Ahora existía una barrera, un precipicio en la relación entre Dios y el hombre. Alguien podría argumentar: ¿realmente podemos creer que el pecado fuera consecuencia de algo tan sencillo y simple como un bocado de una simple fruta? Es verdad que Dios no puso una piedra gigante para que el hombre se tropezara con ella. Podría haberlo planteado así, pero no lo hizo. Por el contrario, había docenas de árboles de las cuales Adán y Eva podían comer libremente. Esta fue la más pequeña de las pruebas, pero iba a establecer claramente el hecho indudable de que el hombre era un ser que gozaba de libre albedrío. Supongamos que una señorita conoce a un joven que parece el mejor de la tierra.
Él le demuestra a ella un amor verdadero, haciendo lo imposible para complacerla, consolándola en su dolor, riéndose de sus chistes, diciendo con palabras bellas que la ama. De repente ella se da cuenta que él es un androide y no puede actuar diferente, porque está programado para ser amoroso. Bueno, eso causaría una tremenda desilusión, ¿no? Todo se vería artificial, sin sentido, un sentimiento vacío, no tendría razón de ser. No podría ser de otra manera. El hombre tenía una elección bien sencilla que no era difícil de asumir, pero esta elección establecía una enorme realidad al tomar una de estas alternativas: comer o no comer, obedecer o desobedecer, amar o no amar. El hombre se definía como un ser totalmente libre. El hombre no era un robot, era capaz de amar por su propia elección. El amor de Adán por Eva era real, no artificial. Su amor y obediencia a Dios al principio también eran genuinos. Aunque la prueba en sí misma hubiera parecido simple y de poca trascendencia, las consecuencias de desobedecer al Señor aún en los asuntos más pequeños son muy graves. La Biblia dice que Dios es perfecto. Él es santo y justo y por tanto no puede tolerar el más mínimo pecado. Declara rotundamente que desobedecer a Dios es malo, es pecado. Bien, Satanás había engañado a Adán y a Eva, haciéndoles creer que ellos podían ser iguales a Dios. Eso era precisamente lo que el diablo anhelaba para sí mismo. Pero Dios no había creado al hombre para ser gobernado por sus propios instintos o ideas. Dios había creado al hombre para que siguiera sus instrucciones, su palabra. Lo importante era aceptar lo que Él tan claramente había dicho. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Ellos habían comido y por tanto, en un instante, todo había cambiado. Y ocurrió justamente lo que Dios había dicho. Su palabra no se alteró. Eso nunca sucederá. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Génesis 3:8. No se nos dice en qué estaban pensando Adán y Eva cuando desaparecieron entre los arbustos del jardín tratando de ocultarse, mientras oían la voz de Dios acercarse cada vez más. Lo realmente cierto es que habían desobedecido la palabra del Señor del universo, al santo y soberano Dios. ¿Qué les diría el Creador y dueño ahora? ¿Qué haría el todopoderoso y soberano Dios con ellos? En Génesis 3:9 dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? ¡Qué tremendo alivio para Adán y Eva! Aparentemente, Dios no sabía dónde es que ellos estaban escondidos, y menos de lo que había pasado. Como dos niños que se acababan de comer a escondidas un pedazo de pastel, asomaron la cabeza con la cara cubierta de una máscara de inocencia. Adán dijo: «Ah, nos estás buscando. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí». Al hablar, sus mismas palabras los delataron. Como un niño que falta a la escuela y luego elabora su propia nota de ausencia, firmándola al final con «Atentamente, mi mamá». Adán no se percató del hecho de que nunca antes había sentido miedo y de que su desnudez nunca le había molestado. Adán tenía vestigios de la crema del pastel en la cara. Dios dijo: «¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses?» Génesis 3:11. A ver, hagamos una pausa aquí y preguntémonos, ¿por qué si Dios está en todas partes, es decir, es omnipresente, y lo sabe todo, es decir, es omnisciente, ¿por qué hace Dios estas preguntas? ¿Acaso el Dios que todo lo sabe desconocía el lugar donde ellos estaban escondidos? ¿Y no sabría Dios la causa por la que ellos ahora sentían vergüenza al verse desnudos? ¿Era Dios tan limitado que tuvo que preguntar a los culpables si habían comido del árbol prohibido? La explicación de estas preguntas tan obvias es que Dios sabía exactamente lo que había ocurrido, pero Él las hacía para ayudarlos a aclarar sus propios pensamientos sobre lo que había sucedido. Ellos habían desobedecido a Dios, confiaron en Satanás en lugar de confiar en Dios.
Dios prácticamente estaba dándoles a Adán y a Eva una oportunidad para que confesaran la culpa por sí mismos. Génesis 3:12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Adán admitió haber comido del fruto. Sí. Adán admitió haber comido del fruto, pero solo porque la mujer que Dios le había regalado le dio el fruto. Prácticamente lo que le dijo Adán a Dios fue, la culpa en realidad es tuya, Dios. Si tú no hubieses creado a la mujer, entonces la mujer no me habría dado del fruto y por tanto, yo no lo habría comido. En base a ese razonamiento, la conclusión es clara. El culpable para Adán es Dios. Génesis 3:13 sigue diciendo, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ajá. Así que ahora ya sabemos la verdad. Ninguno de los dos tenía la culpa. La única responsable era la serpiente. Eva también era una víctima, porque si Dios no hubiera creado la serpiente, tampoco ella habría pecado. Realmente Dios aquí se equivocó. Todas estas excusas no sirvieron para desviar la sentencia de Dios. Los dos, Adán y Eva, habían escogido pecar por su propia voluntad. Dios les había dado la oportunidad de confesar y ellos la desecharon. Ellos rehusaron admitir su culpa. Lo que dijeron Adán y Eva era incorrecto. Quizás si ellos hubieran pedido perdón, Dios de alguna manera justa habría restablecido la amistad con ellos en ese mismo momento y lugar. Desgraciadamente, esto nunca ocurrió. Sin embargo, Dios no aniquiló a Adán y a Eva. Si nosotros hubiéramos sido el juez, el jurado y el ejecutor de la sentencia, los habríamos desaprobado y los habríamos aplastado a los dos. Pero el amor de Dios llega mucho, mucho más allá de lo que nosotros podríamos imaginar. Y hasta aquí hemos llegado a la parte final de este capítulo de El Aprendiz Cristiano. La invitación es para que nos sigas escuchando a través de las diferentes plataformas en las cuales nosotros estamos. Casi estamos en las más principales plataformas de streaming. Nos puedes buscar con el nombre El Aprendiz Cristiano. Muy bien, mi nombre es Abner Pérez y será hasta la próxima ocasión.